Nelo. Bueno, no, vos estabas contando que cuando Alejandro se escapaba de la mesa, Happening y Ah, camino al baño se tomaba una copita. tomé una copita porque aparte era tan seductor que todo el mundo lo conocía. Yo me acuerdo que en los últimos días de Marcelo Brunstein, que Alejandro lo va a visitar, le lleva una botella de champán. Entonces la madre de Marcelo le dice a Alejandro, Alejandro, ¿cómo trajiste la botella de champán? ¿Le va a hacer mal a Marcelo? Y Alejandro le explicó que tenía que tomar esa botella de champán y que era exactamente lo mismo. Porque Marcelo se iba a morir a los 2 o 3 días. Y se tomaron la botella de champán. Marcelo y Alejandro, los dos solos. Los dos portadores, Marcelo enfermo y Alejandro no, ninguno de los dos debía tomar alcohol. En realidad, en ese momento todavía no existía el cóctel, Sí. porque fue en el año 84. Claro, y el cóctel estamos hablando del 96. El cóctel se descubre en Canadá, En Vancouver. en Vancouver, en el Congreso de Vancouver. Que da la coincidencia que Alejandro, cuando se va mis padres con él, que realmente esta anécdota fue anterior a esto, a la aparición del cóctel. Cuando van, o sea, tenemos unos amigos que viven en San Diego que dicen que Miguel, traelo, que acá, o sea, buscamos un lugar para que realmente se cure, que no tome. O sea, esa era la búsqueda. No sabíamos que en ese momento iba a aparecer el cóctel. Pero el cóctel fue un momento de inflexión de él. O sea, él, en función de lo que mi viejo decía, Alejandro, tenés que darle tiempo al tiempo. Y con este concepto de más o menos él sintió que estaba curado. O sea, objetivamente estaba curado. Pero el cóctel le dio sobrevida a los pacientes que tenían HIV. A la gente que tenía HIV, el cóctel fue una esperanza, pero más que una esperanza, fue una realidad. Exacto. Alejandro, después del cóctel, vive hasta el 2003 y a partir del 96 al 2006, Alejandro tiene una cantidad, o sea, hace cóctel, hace María Antonieta, tiene una ¿Viste el fallido que cometiste? ¿Cómo? ¿Viste el fallido que cometiste? No, ¿qué dije? Hasta el 2006. Ah, mira. Hubiese querido... Volvé para atrás porque no te voy a poner un fallido. Sí. No, pero vas a necesitar bastante cosas. Desde el 96 al 2003, o sea, tiene una cantidad de producción muy importante. Él, por suerte, recibe el Leonardo, el Konex de platino. Realmente, o sea, realmente para nosotros, cada premio era tan importante. Acá está la foto cuando recibe el Konex de platino, que vamos todos a festejar después de la entrega. Por acá está la foto. ¿Vos sabés que yo llegué tarde? Ah, sí. Pero bueno, para nosotros era en Cervantes. Sí, y después fuimos a comer. A Marcova. Después, a la madre, por la voy a llamar. ¿Dónde está? Recién repasé y vi la foto. Después que hace María Antonieta, después hace... Ese es Jacobi. Sí, eso es en la casa de Rivadavia. Bueno, Alejandro Almalva y yo le decía, bueno, acá va a estar la rosa. Íbamos al Malva y nada, y viste, y yo le decía, este es el Malbrán. Entonces entrábamos a un juego un juego, viste, entonces y acá iba y acá iba el otro, o sea, realmente jugábamos con lo acompañabas, estabas en todos los juegos, porque yo me acuerdo una vez que te disfrazaste de Marilyn Monroe. Yo era, como decía el peluquero, dice, ¿te pareces Marilyn Monroe? Dice, no, ella está mejor, como dice el peluquero, que Marilyn Monroe. Ella está viva. Y yo te vi
Y lo miré a Enrique, como dice, en la mirada yo le estaba diciendo, pero es Marilyn Monroe. Y nos miramos con Enrique. No. Eso el que muestra fue. Creo que María Antonieta, ¿no? No, porque cosa me había cortado el pelo. Y el peluquero, eso era un juego con... viste, como soy rubia y... No es que me haya disfrazado. Debo tener cosas... Sí, totalmente. parecidas. Bueno, ojalá algo, o sea, no. Y bueno, no, nada. Es que, bueno, jugábamos. O sea, cuando uno puede jugar y esto, bueno, yo esto lo hago en teatro y nosotros los sábados a la tarde hacemos teatro y bueno, jugamos, poder empezar a jugar y rescatar todo, rescatar ese niño que todo el mundo, Alejandro creo que tenía ese niño que tiene un artista y ese niño, bueno, una vez estábamos hablando de eso, yo le pregunté y me dijo, lo que pasa es que para ser artista hay que ser artista. Sí. Te parece una tautología, pero no lo es. No. Porque para ser artista también hay que poder jugar de artista y estar por encima de lo que piensen los demás. Claro. Pero es que tenés que estar arriba, porque en realidad el creador, el que está arriba, porque un artista estás arriba, vas a recibir, tenés que jugarte por lo que sos y por lo que pensás. Pero el juego era con él mismo. Es que No era para que los otros pensaran determinada cosa de él o para que pensaran que era distinto, que era raro. Exactamente. Para él mismo. O sea, en realidad yo creo que no podía hacer otra cosa, estaba cruzado por eso. O sea, no es para que los otros piensen. Pero vos como hermana eras como la más compinche. Más allá de que sus amigos eran muy compinches, pero hermana hay una sola. Sí, la verdad que... Sí, la verdad que sí, yo lo extraño mucho. En realidad, y creo que me dejó, viste, creo que me abrió la mente, creo que me dejó, viste, un legado que no lo puedo dejar, creo que me dejó, viste, me dejó esas palabras que decían, vos vas a ver que yo voy a ser famoso cuando me muera. Y estoy cruzada por eso, en realidad. Viste, sí. Y bueno, es que me decían, bueno, que no puedo dejarlo esto. No sé cómo explicarlo. Está en mi esencia, está... la verdad que lo extraño. Eso me hace acordar una cosa que me dijo Pérez Celis una vez que yo le pregunté por Alejandro y me dijo, si Alejandro hubiese nacido en Europa o en Estados Unidos, Alejandro sería famoso en todo el mundo. No sé, sí, seguramente yo siento que... La verdad que me da bronca que, viste, esta enfermedad de mierda realmente... Los otros días fui al cementerio, ¿no? Viste, en este momento estoy como más... ya pasó 4 años, pero bueno... Y estoy contenta con las cosas que se fueron haciendo, viste, pero bueno, viste, me dejó realmente Alejandro, me dejó amigos, me dejó obra, me dejó arte, me enseñó realmente me dejó un patrimonio que no se puede dimensionar. Mirá, esta foto, ¿no? Los otros días encontramos en la web, viste, si ahora está toda esta cosa de reencuentros con gente de... Y apareció a través de unos familiares nuestros que están en Estados Unidos,
nos encontramos con otros familiares, de casualidad. Y la persona que está en Estados Unidos terminó siendo un primo de mi papá. O sea, el padre de este señor, que no perdió el rastro, era hermano de mi abuelo. Muy cerca, o sea que muy cerca. Y es herrero. Y tenía en su sitio web, tenía un yunque y un martillo, porque también venía de la parte del ser herrero. Y bueno, a mí me impactó mucho, ¿no? O sea, cómo, nada que ver, porque en realidad estaba en Estados Unidos, y cómo, viste, hay algo que está en la esencia del ser, viste, es que no lo puedo explicar, no sé si casualidad, causalidad, o por qué aparecieron en este momento, viste, no sé, viste. ¿Cómo fue que te encontraron? No, porque resulta que mirá, te cuento, pero no pasen, esto les voy contando anécdotas. Sí, justo pasa la pena, así que aproveché. Resulta que yo estoy en un congreso en el Sheraton, entonces me llama un tal Curopatwa, que es el otro programa, está buscando un tal Curopatwa. Entonces yo estaba justo en el Sheraton en un congreso y esta gente está alojada en el Sheraton. Yo dije, es fuerte, yo no estoy en el Sheraton nunca. Pues entonces lo llamé, nos encontramos y bueno, estuvimos charlando. Esto es de la parte del lado de la mamá de mi papá. Entonces quedó conectado, viste, como habla inglés, quedó conectado con Federico. Entonces hay una web que es o sea, los registros de Polonia quedaron truncos después de la guerra. Entonces hay todo un reencuentro para reubicar estos registros. Entonces hay líderes de cada pueblo que se van a encontrar. Entonces se ve que del lado de mi abuelo mandó a este lugar, esta newsletter, mandó una carta diciendo que eran ellos son Goldstein en Estados Unidos, pero que sus orígenes son Curopatwa, pero Curopatwa no eran. Yo me enteré que y quieren saber si alguien conoce algo de los Goldstein. Entonces, esta mujer, que no lo conocía este hombre de Estados Unidos, uno está en Nueva Jersey, otro está en Laguna, en el oeste, nos mandaron el coso a nosotros, este newsletter que escribió, esta nota a nosotros. Mi hijo le contestó, y el señor de Nueva Jersey le contesta a mi hijo, bueno, que éramos familiares, que éramos, eso fue la semana pasada, que éramos familiares, que en realidad no somos Curopatwa, sino que somos Berger, que cambiaron el nombre, viste, porque no sé por qué, y que bueno, y que eran herreros, y esto es lo que conté antes. Entonces en un momento yo digo, Alejandro hizo una cosa con eso, y entro al sitio web y veo una cosa distinta, ¿no? Pero también con un yunque, o sea, qué impronta, qué fuerte, qué cosa. Y este señor que emigró en el 1904 a Estados Unidos, los padres, el abuelo de él, y mi abuelo en ese momento era muy bebé, por eso se queda en Polonia, eran hermanos del mismo padre, pero de distinta madre, porque ya habían... Por todas esas historias, viste, que empiezan a aparecer con todo esto de internet y con todo el tema de las comunicaciones, empiezan a entrecruzarse y empiezan a uno empezar a encontrar sus raíces. Que bueno, viste, hay mucha gente que no están... y a mí me hace bien, me hace bien. Entonces, bueno, que o sea, la impronta, o sea, y aparte, bueno, vos decís, con esta cosa del ser herrero, lo que en Estados Unidos pudieron armar, esta persona tiene una empresa multinacional que vende matrices, no sé, por todo el mundo, China, Polonia, qué sé yo. Bueno, y acá como las empresas se tuvieron que reacomodar y reubicar porque, bueno, por las situaciones políticas que uno transitaba que transitó acá, y bueno, cómo se tuvieron que ir moviendo, porque bueno, la Argentina es la Argentina, Estados Unidos es Estados Unidos,
¿Hablamos un poquito de la foto? Con el fondo de la Sí. foto de la rosa. Totalmente. O sea, Freud dice, el arte es contestatario. ah, Es decir, que nunca el arte puede asimilarse al sistema. Siempre es contestatario. dice, para él, una obra de arte puede provocar al menos dos tipos de sensación, extrañamiento y tranquilización, y entre ambas se juega un equilibrio. Pero bueno, no voy a dormir con Ulises, que además, en qué se entiende poco, no ayuda, no sé, yo soy bueno, pero bueno, un poco el concepto quería decir era eso. ¿Estamos filmando o no? No. No, estamos hablando de Imposible, debe ser año... Pero por ahí hay algún anticuario de Ay, San estaría Telmo. bárbaro. Y cochecitos hay que conseguir también. Está bueno eso, ¿eh? Bueno, estoy. Bueno, sigamos. No, contame un poco como tuyo, como de la albacía de... Para Miguel, ya que arrancamos. Sí, Si nos interrumpe, bueno, pero ya que estamos Sí. empezando. ¿Esta casa la hizo Enrique? sí. Está buena. Listo, ya es aceptable. Te preguntaba, con el concepto de la albacía de Batato, como palabras tuyas, como vos quieras, contame un poco el tema de vincular la persecución de la dictadura con la persecución a los gays, de todo eso que hablamos tantas veces. Bueno, cuando muere Alejandro, sí. Cuando muere Alejandro empiezo... Ah, sí, empezamos de vuelta. Espera. Sonia, ¿puede dejar de...? Sí, porque la verdad que estamos de vuelta, no va. Bueno, cuando muere Alejandro, me llama por teléfono Siri González Paz, que es el albacea de Batato Barea, o sea, la persona que trabajó con Nené, con la mamá de Batato, y que armaron el museo de Batato Barea. Él quería el libro de Alejandro, de 30 días en la vida de A, porque quería incorporarlo a la parte del museo. Bueno, fue una tarde deliciosa, que nos quedamos charlando con Siri, que bueno, y somos grandes amigos. Y bueno, me cuenta la historia de la familia Barea, que a mí realmente me conmovió, realmente. Eran dos hermanos, Batato y un hermano, que bueno, los dos eran gay, pero uno, el menor, se suicida porque no soporta la presión que ejercían sobre él. Batato, que en ese momento estaba haciendo el servicio militar, sale del servicio militar y empieza a hacer una provocación, vistiéndose de mujer y usando... Realmente creo que es realmente muy, muy fuerte y realmente muy meritorio. Y uno, a partir de determinados conocimientos, va conociendo las historias que en un momento le parecían unas historias, se convierten en otras. O sea, es una forma de reivindicar a su hermano, viste, que bueno, realmente se suicida por no soportar la presión que se ejercía. Chicos, yo esto le voy a pedir permiso a Sidi, porque Si a lo vos mejor... ves, pedir permiso, no hay problema, quedate tranquila. Si vos estás sintiendo que estás diciendo algo que es muy significativo, que lo querés marcar, mira un poquito a la cámara, cuando querés marcar algo, aunque sea segunditos, instantes. Ok, igual eso, como lo que yo decía, esto yo no sé si estoy diciendo una... Pero vos me decís después va o no va. Sí, Quédate claro, o tranquila. sea, no, yo no sé, después vemos, porque bueno, viste, si esta es una historia que me cuenta Siri, a lo mejor el video... ¿Viste? Tranquila. No, después que estaba pensando... No, tranquila, tranquila.
¿Querés agregar algo más de Batato? No, nada, viste, en realidad, viste, a mí me conmovió toda esta historia, me conmueve, viste, o sea, hay historias familiares que realmente uno desconoce y cuando, bueno, empieza a conocer más en profundidad, viste, determinadas cosas, viste, como decís, bueno, qué madre, ¿no? O sea, y qué padre que ahora el que Hugo Barea quedó solo. Contame la historia de la solicitada de Alejandro, que salió en Clarín, desde el principio. La verdad que no la tengo muy clara, esa la manejó Alejandro, así que no... Si querés yo te recuerdo. ¿Cómo era? Él publicó una solicitada para que el Ministerio de Salud, que se llamaba en ese momento, proveyera medicamentos a todos los pacientes de HIV que no tenían dinero para comprarlo, porque él lo podía comprar, no tenía ningún problema. Sí. Pero estaba preocupado por los otros pacientes que no podían adquirirlo, entonces lo que quería con esa solicitada, el objetivo de esa solicitada, que si yo no recuerdo mal, la pagó Merck Sharp Dohme, si no recuerdo mal, lo que quería Alejandro es que también los pacientes que no tuviesen plata para los 1.000 pesos o dólares que salía el cóctel por mes. En realidad este tema es un tema siempre de una generosidad. El tema de la solicitada, decime. Sí, no, el tema, viste, Alejandro yo creo que se convirtió, porque realmente lo sentía así con el cóctel, en función de las cosas que contábamos, porque él estaba convencido que esto era, él estaba curado, y realmente, o sea, el último tiempo de él no, o sea, no era una perturbación la enfermedad, sino una perturbación, bueno, que sentía los síntomas del hígado, que realmente tenía síntomas. Alejandro, o sea, se convirtió para aquellos portadores, aquella gente que tenía HIV positivo, realmente en un estandarte. Se convirtió en una persona que, como la flor lo indica, hablaba de vida. O sea, si bien antes era SIDA muerte, se convierte en SIDA, bueno, Alejandro decía textuales palabras, dice, bueno, ahora yo soy como un diabético. En realidad, a partir de esto, un diabético también tiene una enfermedad y tiene que tomar insulina. Bueno, yo tengo que tomar estas pastillas. O sea que no sintió que había un camino. Que tenía que tomar la medicación y que con eso... Entonces, pero que realmente era genuino, no era que... Era de adentro, por eso... Igual era muy riguroso con la medicación. Muy riguroso, muy estricto, era muy prolijo. Alejandro era muy o sea, era muy obsesivo, entonces era muy prolijo en ese sentido. Era muy formal también. Sí, muy Alejandro formal. te decía, a las 11 de la mañana, estaba a las 11 de la mañana. Él te decía, nos encontramos dentro de un mes. Sí. Y si vos, yo dentro de un mes te voy a buscar al aeropuerto Kennedy, porque vos llegás de tal lugar, y Alejandro, la hora señalada, estaba en el aeropuerto Kennedy esperándote. Es así, porque Alejandro respetaba absolutamente el tiempo y al otro. Y realmente cada persona era su amigo, era o sea, realmente Alejandro disfrutaba del encuentro con los demás. O sea, Alejandro se enriquecía del encuentro con la gente. Y bueno, seguramente, o sea, con algunas peleas o cosas que habrá tenido, porque también mucha gente tampoco lo habrá comprendido. O sea, pero Alejandro era absolutamente, o sea, como vos decís, a las 11, y peleábamos porque si yo le decía y llegaba más tarde se enojaba, o gente amiga que le decía una cosa y después no venía, se ponía, pero muy mal porque se sentía como abandonado. No respetado. Sí. No respetado. O sea, él estaba pendiente, si era esto, era esto. Entonces, bueno, en realidad Alejandro
se convierte en una persona que infunde a todos aquellos que eran HIV positivos realmente en una persona que transmitía vida. O transmitía. ¿Se podría decir que Alejandro convirtió al portador de HIV en una persona enferma o paciente de una enfermedad como cualquier otra? Y sí, no de una enfermedad que estaba estigmatizada socialmente. ¿Se podría decir eso? Sí, qué sé yo, podemos decir, no sé, o sea, en realidad lo que podemos decir es, o sea, aquel que se animaba a decir, porque realmente acá en lo que se refería a HIV hay toda una connotación compleja, el aceptarse que uno es portador HIV. Aquellos que a lo mejor, porque Alejandro fue valiente, en realidad yo creo que fue como la posición fue salvarse, en la medida que vos ves y decís, yo actúo en función de esta cosa que me está sucediendo. Entonces, el afuera comprende mucho más lo que le está pasando. Lo que yo quiero transmitir con esto es lo siguiente. A veces uno juzga y prejuzga sobre desconocimientos de la gente. Yo creo que el poder decir, el poderse asumir, creo que por algún registro él se sintió liberado y podía actuar como Alejandro era. Volvemos a lo mismo. Creo que le resulta todo más fácil. No hay que interpretar la vida, sino él puede jugar la vida. O sea, creo que a partir de poder denunciar puede ser como es. Y las cosas son más simples. O sea, en cambio, cuando uno está jugando un papel que no le es, todo le resulta mucho más difícil. Se autoengaña sobre distintas posiciones o sobre distintas cosas. Cuando, bueno, ya denunció quién era, bueno, ¿me tomás o me dejás? Esto soy yo. ¿Y vos cómo sentiste y cómo seguís sintiendo, porque eso es una cosa que se mantendrá en el tiempo, la responsabilidad de ser la hermana de Alejandro y de tener en tus manos la difusión de la obra, de su obra? Y es un tema complicado. La verdad que un poco Alejandro dejó para mí el camino, así yo lo sentí. Alejandro deja en las manos de Andrés Duprat su exposición y yo naturalmente, o sea, continué con Andrés el camino. Su obra estaba absolutamente ordenada y bueno, y yo creo que Andrés, que es un profesional del tema, tuvo una interpretación muy inteligente de Alejandro y muy profesional. Yo creo que fue hasta natural, o sea, no sé si a lo mejor puedo equivocarme, porque bueno, yo no soy Alejandro, esto es así, pero bueno, lo que hago, lo hago con todo el peso y la responsabilidad que me toca, porque bueno, cuando la obra es tuya, o sea, cuando es tu cosa es mucho más fácil que cuando la obra es de otra persona. Es mucho más complicado. Pero bueno, creo que bueno, fue como natural, o sea, yo quise volver a los cánones, que el camino que él dejó. Algunas cosas puedo, otras cosas no puedo. Y bueno, yo creo que, como diría, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, yo estoy realmente muy contenta con
con el tema del Malva realmente. Y bueno, y seguiremos transitando y viendo, bueno, para seguir difundiendo la obra de Alejandro, que eso es lo que quería. En realidad eso, vos sabés que yo voy a ser muy famoso cuando me muera. Estaba en el hospital, vistes, o sea, el hospital era realmente un personaje, estaba muy mal, porque realmente eran los últimos días, lo llamaba Edgardo Jiménez, o lo llamaba, y realmente se reía a carcajadas. Después de haber transitado eso, o sea, te digo, Edgardo Marcova, llamaba y después se reía a carcajadas, y bueno, después estaba con un dolor, sus alumnos, viste, realmente en el hospital lo han acompañado de una manera increíble. Vos, Miguel, que creo que fuiste la última persona que lo escucha, o sea, que después de eso lo internan en terapia intensiva, que vos fuiste, necesitaba, porque en ese momento estaba muy intoxicado y quiero un psicoanalista, creo que a qué hora fuiste. A las 2 de la mañana. Así que bueno, eso ya lo tendrás que contar vos. Y cada cual, viste, Celsa realmente, pensándolo, Celsa en ese momento, realmente sumamente delicada, como nos va llevando, como nos va diciendo realmente Celsa. A Celsa se le puede adjudicar mucha sabiduría y además la capacidad de aprendizaje de Alejandro. Celsa creció mucho con Alejandro. Ella misma lo dice. Y Alejandro muere, vos mirá, o sea, Alejandro muere con un rosario en la mano. En realidad, esto como hablamos de, o sea, yo creo que las religiones empiezan a estar para ocupar un espacio de miedo a la muerte. Y si bien, bueno, nosotros venimos de una familia no muy creyente, porque en realidad no venimos, no importaba, que era estar con un Dios que es un Dios interno. Y bueno, Celsa, que lo acompañaba, viste, es poder transitar, o sea, lo mejor posible. Ahora hay una cuestión que es importante. Vos decías que Alejandro te decía que él iba a ser muy famoso. En realidad, en el caso de Alejandro se mezcla, que eso Andrés Duprat lo explicita muy bien, se mezcla la personalidad de Alejandro, o la persona de Alejandro, con la obra de Alejandro. Y son casi indisolubles, porque yo en un momento en el documental, en la primera parte del documental, le pregunto por la obra y por su vida. Entonces él me dice: cada muestra representa un momento de mi vida. Es decir, que está asociada la temática de la muestra con lo que le estaba pasando a él. Sí. No solamente en relación con el HIV, que es una contingencia, sino con su vida anterior y la que transitó a partir de que se contagió el HIV, calculamos que en el año 80. Claro, en realidad... 81, por ahí. La pregunta que me hago a partir de eso, ¿qué hubiese pasado con Alejandro sin HIV? Lo que pasa que el HIV fue posterior a ser Alejandro un artista. Obviamente, esta situación tan importante y tan fuerte hizo también una mirada distinta. O sea, Alejandro era Alejandro, hijo de estas características, amigo de esto, que tenía también esta cosa. O sea, esto conformaba su ser. O sea, el HIV fue
fue una cosa que lo lleva, ¿viste? Se convierte en una cosa muy importante, se convierte en una visión, ¿viste? De la vida en forma distinta, o sea... Lo que pasa es que no toda la obra posterior a que él se contagiara el HIV, no toda la obra tiene que ver con el No, HIV, ni mucho no, menos. no, ni mucho menos. Ni mucho menos. Eso lo dice Jacobi. Ni mucho Roberto menos. Jacobi lo señala eso. Ni mucho menos, o sea... Cóctel, fundamentalmente, es la que está enmarcada dentro de... Cóctel fue la obra que él denuncia que tiene HIV, pero después se termina el HIV. Esta es mi realidad, tal vez la primera obra que es una obra más melancólica, o sea, la que dice Mujica, pero después denuncia su realidad y hace una obra absolutamente... O sea, que La más melancólica es 30 días en la vida de A. A mí me fascina. Pero es melancólica. Sí, pero me fascina y es una obra, me fascina, la música, la puesta. Pero bueno, Alejandro, la verdad que yo lo sigo sintiendo, o sea, Alejandro sigue estando en mí, o sea, un poco el pensamiento de que Alejandro no murió, mágico, ¿no? Porque en realidad sigo hablando de Alejandro, sigo en contacto con amigos de Alejandro, o sea, por algún registro Alejandro sigue vivo, o sea, este encuentro, qué sé yo, es como... La obra. ¿Sí? Y por eso yo como que cada exposición, cada cosa que surge, lo sigo viendo, lo sigo recordando. Cada exposición era, bueno, ¿qué ropa se va a poner? Que si se compra ropa, que si no se compra ropa, que si se alquila ropa, que si no se alquila ropa. O sea, hemos ido a casas de alquiler de smoking, viste, era todo, desde la ropa que se va a poner, desde la obra que va a colocar. Primeramente a mí no me decía nada, era absolutamente secreto. Yo estaba más en la parte como de producción. Bueno, si se compraba ropa, si no se compraba ropa, si se alquilaba o no se alquilaba. Alejandro tenía absolutamente todo controlado, pero todo, Miguel. O sea, todo, desde la ropa, la música, las paredes, qué color, no color. Y te digo que ha tenido varias limitaciones, inclusive en el Museo Nacional. Cuando hizo el museo, él quería pintar todas las paredes de colores. O sea que bueno, también tenía las limitaciones, viste, de lo que le permitían o no le permitían. Hubiese sido aún más transgresor, creo, viste, porque bueno, tenía las limitaciones que yo creo que tal vez también hacía como de curador, porque él decía, bueno, esto tiene que ir acá y lo otro tiene que ir allá. Obviamente el curador después, en algunos casos, me imagino, no sé, estoy hablando de suposiciones porque en realidad Alejandro era muy celoso cuando hacía una muestra. Yo no sabía nada, nada. Pero él preguntaba, Pero no por ahí lo iba a visitar y entonces me decía, chi, vos qué foto ponte. Después hacía lo que se le daba la gana. Absolutamente. Pero él preguntaba. Le preguntaba a Celsa, me preguntaba a mí, le preguntaba a otros amigos, le preguntaba a toda la gente que pasaba por ahí, a que lo iba a visitar. Pero hacía lo que quería. Hacía lo que quería. Absolutamente, amaba la decisión y a lo mejor la decisión que uno decía que tenía que ser no era la que ponía él. La pelea, me acuerdo, hay una pelea. Alquiler de smoking, no, creo que quería yaqué para alguna exposición. Pero bueno, eran ocurrencias que... Gasalla le pregunta a Maradona, ¿cuánto habían influido los directores técnicos? ¿Cuánto habían influido los asesores de él? Entonces Maradona le dice, mira, yo escuché a todos,
pero después hacía lo que yo quería. Claro. Es Y así. por eso es que marcaba la diferencia, porque hacía lo que él quería. No dejaba de escuchar, incorporaba los elementos que podían enriquecerlo, Alejandro Sí. y Maradona, pero después ambos, como tipos rupturistas, ¿no? Alejandro en el arte, Maradona en el deporte, los dos terminaban haciendo lo que querían, porque eso es lo que marca la diferencia. Absolutamente, absolutamente lo que querían, pero absolutamente. Si Alejandro terminaba, sí Alejandro. ¿Qué crees que era? Está bien, porque en realidad discutía por discutir, porque bueno, nada, porque en realidad, como vos decís, en ese caso era a lo mejor como cuidadoso, porque como que hacía que te daba lugar, pero en realidad... Es que te daba el lugar, porque él escuchaba lo que vos le decías. Pero tomamos Y, una decisión. y después podía tomar algo de lo que vos le habías dicho, no importaba, porque él se enriquecía de todas las cosas que lo podían enriquecer. Desde ya que si uno era interlocutor de Alejandro lo escuchaba a uno, porque Sí, si no sería un autista. Alejandro escuchaba mucho lo que le decía. sí. Pero después él tomaba su propia decisión. Su propia decisión, por supuesto, que era la sumatoria de todas las cosas que él había escuchado, de todas las cosas que había aprendido. Las decisiones que él tomaba eran la sumatoria de todas las experiencias que él había tenido durante su vida, ¿no? Y después tomaba sus propias decisiones. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso es que hay gente que puede hacer, en ciencia, que puede hacer rupturas epistemológicas y la mayoría de la gente no puede hacerlas. Por eso es que hay un Freud, hay un Hegel, hay un Lacan. Son los tipos que pueden hacer rupturas epistemológicas, no cualquiera. No, la verdad que estoy muy orgullosa, en realidad esto me llena de orgullo, realmente. Y la verdad, haber transitado con él y realmente aprendido determinadas cosas. Obviamente es un grande, o sea, la verdad que me encanta. Me encanta cuando veo su obra, cuando vamos al Malva, cuando entramos al Malva, cuando entramos al museo, cuando... es fuerte, la verdad que es muy fuerte. Muy Pero fuerte. fíjate que su última exposición fue en el Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Su última exposición en vida. Era como, él quería llegar al museo, o sea, había cumplido su ciclo, creo que había llegado a lo que quería. El próximo era el Malva, porque bueno, era más Se cayó lo de Telefónica y surgió el Malva, que era mejor que lo de Telefónica. Así que no, Alejandro, bueno, Ya está, ya está. ya está.